número 9 chapter 9 y el verso número 11 en adelante. Voy a leer varios textos bíblicos and verse 11. I'm going to read several scriptures para que tengamos una idea clara acerca del relato, del concepto de esta palabra y mensaje en esta mañana. to have a clear idea of the concept of this message this morning. Siempre que tenemos la oportunidad de participar de la mesa o de la cena del Señor, Anytime that we have the opportunity to participate of the Lord's Supper, tenemos la oportunidad de hablar y traer mensajes que tienen relación directa acerca de ese hecho extraordinario que nos hace participante de su cena. we have the opportunity to speak, to bring messages that are directly connected to the Lord's Supper. Hay tantos temas con relación al sacrificio de Jesús There are many topics about the sacrifice of Jesus, y tenemos que entender por qué razón Dios el Padre nos amó de la manera tal que nos amó a través de su Hijo amado. and we must understand the reason why the Father loved us the way that He did through His beloved Son. Hablar de la cruz, hablar del sacrificio o de la sangre de Jesús To speak of the cross, the sacrifice, or the blood of Jesus es uno de los temas que prácticamente están desapareciendo en muchas plataformas de predicación del Evangelio. is one of the topics that is disappearing in many platforms of the gospel. Pero sin embargo es la verdad central del fundamento en la que nosotros estamos fundados y estamos establecidos, roca inamovible a través de los siglos. Yet is the truth in which we are founded, and is the rock that is unmovable in which we are established. Permítame que comencemos a leer estos textos bíblicos que dice de la manera siguiente, verso número 11 de Hebreos 9. And Hebrews 9:11 says the following way. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. But Christ came as a high priest of the good things to come, with the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of His creation. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Not with the blood of goats and calves, but with His own blood, He entered into the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podría limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. For if the blood of bulls and goats and the ashes of and their ashes is sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh, Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, cleanses your conscience from dead works to serve the living God? Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. And for this reason, He is the mediator of the new covenant by means of death for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. For where there is a testament, there must also be the necessity of the death of the testator. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. For the testament is in force after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. Por eso el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Therefore, not even the first covenant was dedicated without blood. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata.
For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of the calves and the goats with water, scarlet wool, and hyssop, and sprinkled both on both the book itself and all the people. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. And saying, this is the blood of the covenant which God has commanded you. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. Then likewise he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no había perdón. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood there is no remission. Por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de los animales. Therefore it was necessary that the copies of the things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Not that he should offer himself often, as the high priest enters the most holy place every year with the blood of another. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. He then would have had to suffer once often since the foundation of the world. He would have to suffer since the foundation of the world, but now once at the end of the ages he has a persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. Así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation. Es importante, y he leído varios textos bíblicos, It is important, I have read several scriptures, para que nosotros podamos entender acerca del gran misterio de la redención y de la expiación. so that we can understand the great mystery of the redemption. Hay varias palabras que tiempo no tengo suficiente para explicar y desarrollar y poder entender cada una de esas palabras. There are several words, and because of time, I don't have the time to explain these Pero la words. Biblia nos habla de la palabra expiación. But the Bible speaks. It speaks of propitiation. Cada una de estas palabras lleva el misterio escondido de Dios a favor del ser humano. Each one of these words has the mystery of God hidden in favor of every human being. Y una de las cosas que poco se habla y poco se predica es acerca del gran misterio de la expiación. And one of the things that is not usually spoken is of the great mystery of the sacrifice. ¿Cuál es la eficacia y el sentido de la expiación? What is the efficacy and the sense? Nos podemos formular en esta mañana algunas preguntas muy interesantes. We can think of very interesting questions this morning. ¿Qué hace para el hombre la obra expiatoria de Cristo? What does the sacrifice of Christ do for men? ¿Y qué produce en su experiencia, en tu vida y en mi vida, la obra expiatoria del Señor? And what does it produce in your life and in my life, the sacrifice, the work of Christ? Lo primero que produce, evidentemente, el efecto que produce la expiación
expiación. The first effect that it produces, Y voy a explicar luego lo que significa la palabra expiación. and I'm going to later explain what this word means. Conforme se ve revelado en el capítulo y los textos que hemos leído en esta mañana, According to how it was revealed in the scriptures that we read this morning, el primer efecto que produce la expiación es que perdona las transgresiones the first effect that it produces is that it forgives our transgressions por medio de su obra expiatoria. through his sacrifice. O sea, lo que estoy diciendo que Jesucristo pagó la deuda que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. What I'm saying is that Jesus Christ paid the debt that we would have never been able to pay. En su obra expiatoria fue un pago radical a favor de nuestra vida de parte de Jesucristo. In his redeeming work, it was a radical payment in our favor. Algo que tú y yo jamás hubiéramos podido pagar. Something that you and I could have never paid. Y por otro lado nos aseguró de que íbamos a ser redimidos, o había hablado de una promesa de remisión de pecados. And on the other side, it spoke of a promise of redemption of sins, that we would be redeemed. ¿Qué significa la palabra remisión de pecados del pasado? What does it mean to be the remission of sins from the past? Cuando la Biblia habla de ser remitidos, significa ser quitados, arrancados, perdonados, limpiados. It means to be forgiven, to be removed, to be cleansed. O sea, el pecado pecaminoso tuyo y mío So our sin, your sin and my sin, no pende más con un peso de muerte sobre la vida del nuevo creyente, it does not come with a weight of death over the life of a new believer. puesto que la sangre de Jesucristo fue eficaz para borrar toda clase de pecado. For the blood of Jesus Christ was efficient to erase every type of sin. Lo dice estas escrituras, nos dice, y hay varios textos bíblicos que nos afirman lo que estoy diciendo en esta mañana. These scriptures and several other scriptures affirm what I'm saying this morning. Usted podría leer Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 29, y ahí ve reflejado lo que estoy diciendo. You could read John 1:29 and it would reflect what I am Podría saying. leer Efesios capítulo 1 verso 7. You could read Ephesians 1:7. Pero una en forma muy descrita lo establece el libro de Hebreos capítulo 9 verso 22 al 28. But Hebrews 9:22-28 explains it. O sea, cuando tú y yo reconocemos a Jesús como nuestro personal Salvador, So when you and I recognize Jesus as our personal Savior, no estamos hablando de entrar en una nueva experiencia religiosa en nuestra vida. we're not talking about entering a new religious experience in our lives. No tiene nada que ver con una nueva ideología que posiblemente nos han colocado en la mente. It has nothing to do with a new ideology that perhaps was placed in our mind. No tiene que ver con interpretar o conocer una nueva filosofía más acerca del mero hecho de la religión. It doesn't have to do with interpreting or knowing one more philosophy about religion. La Biblia nos habla muy claramente que cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, reconociendo a Jesús como Salvador, The Bible speaks clearly that when you and I are born again, recognizing Jesus as our personal Savior, ha comenzado en ti y en mí una nueva vida. a new life began in you and in me. O sea, confiando de que los pecados del pasado Trusting that the sins from the past, nunca más Dios los recordará. God will never again remember them. Recordando que los pecados del pasado Remembering that the sins of the past, nunca más Dios los va a recordar. God will never remember them again. Porque si Dios lo hubiera o quisiera recordarlos, Because if God wanted to remember them, hubiera sido en vano el sacrificio de la cruz y su sangre derramada. then the sacrifice of the cross and the blood that was shed would have been useless. Eso significa haber sido libre por la expiación, el precio pagado, liberados de nuestras transgresiones. That would have been set free by the price that was paid, that we were delivered of our transgressions. La Biblia nos habla de tres dimensiones profundamente que merece o considerarse y oprime al ser humano. The Bible speaks of three dimensions that we must consider that oppress human beings. Todas esas tres expresiones se configura en la palabra transgresión. All these expressions are configured in the word transgression. Y es pecado, And it's sin, es rebelión it's rebellion, y es iniquidad. and it's iniquity. De cada una de esas partes que la Biblia menciona de una forma constante en el Antiguo Testamento, de cada una de ellas
su sacrificio y su expiación. Of each one of these parts that are mentioned in the Old Testament, the sacrifice of Jesus Christ, his sacrifice was what cleansed us. Entonces lo primero que vamos a entender al discernir la palabra expiación es que hay un precio que ha sido pagado por ti y ha sido pagado por mí. So as we discern this word, we're going to understand that there was a price that was paid for you and for me. Un precio que jamás la Reserva Federal de una nación podría haber pagado. A price that the Federal Reserve of any nation could have never paid. Porque lo único que podía ser pagado para redimirte y para expiarte es que otro muriera en tu lugar. Because the only thing that could have been paid for you to be redeemed was that someone else would have died in your place. Pues la consecuencia y la práctica del pecado, dice Dios, es muerte. For the consequences and the wages of sin, as God says, is death. Merecíamos morir, We deserve to die, pero Jesús ocupó nuestro lugar. but Jesus took our place. Fue nuestra provisión dada por el Padre. It was our provision given by the Fue Father. nuestro sustituto. He was our substitute. Y en lugar de morir, murió Él para que tú no mueras, sino que tengas vida. And instead of us dying, He died so that you don't die but have life. Por eso la Biblia dice que hemos sido realmente libres de nuestras transgresiones. That's why the Bible says that we have been truly free, set free from our transgressions. Lo segundo que nos muestra la expiación es como que hemos sido libertados del pecado. The second thing that is demonstrated by His sacrifice is that we were set free from sin. O sea, por medio de la expiación So through His del sacrifice, creyente manifested in the believer, no está libre solamente de culpabilidad, the believer is not only free only of guilt, de sus pecados pasados, of his past sins, sino que también puede ser libre del poder del pecado en el hoy y en el mañana. but he can also be free from the power of sin today and tomorrow. Miro que solamente lea el libro de Romanos capítulo 6 y el capítulo 8. Simply read the book of Romans 6 and 8. Y aquí Pablo habla que hay algo que se opone y que se levanta como muros de impedimentos. And Paul here speaks about something that rises up as walls of impediments. O sea, si la gente es salvada So if people are saved, creyendo simplemente en Jesús, simply believing in Jesus, entonces pensarían con ligereza acerca del pecado, lo que Pablo escribe exactamente en Romanos 6:1. then they would think about sin just as Paul writes in Romans 6:1. Y Romanos 6:1 dice de una forma muy clara, directa: perseveraremos en pecado para que la gracia de Dios abunde en nosotros. And Romans 6:1 says, shall we continue in sin so that the grace may abound? O sea, Pablo nos habla que aún el pensamiento de vivir una vida de pecado, eso nos debe realmente de hacernos sentir mal. And Paul speaks that even the thought of a life of sin, that must make us feel in sin. Pablo inclusive hasta repudia solamente el hecho de pensar o tener esa clase de pensamiento. Paul even rejects the fact of even having that type of thought. Y señala que aquel que cree realmente en Jesucristo como su Señor y Salvador, And he says that he who truly believes in Jesus Christ as his Lord and Savior se ha separado definitivamente will be definitely separated en virtud de su fe y su confianza puesta en el autor y consumador de la vida. in virtue of his faith and trust in the author and finisher of life. Se ha apartado de lo que es el concepto pecado. He will be set aside of the concept of sin. O sea, es una separación decisiva So it is a decisive separation que se puede describir de muerte. that it can be described as death. La fe en Jesús es una fe no muerta, una fe viva. The faith in Jesus is not a faith that is dead, but it's a faith that is alive. Porque hemos creído el que venció la muerte y el que vive para siempre. Because we have believed in He who overcame death and lived forever. O sea, la fe viva So the faith that is alive en el Salvador crucificado, pero también resucitado, in the Savior that was crucified but also resurrected, que ha dado como resultado la crucifixión that gave us a result, the crucifixion de tu antigua naturaleza pecaminosa y mi antigua naturaleza pecaminosa. of your old sinful nature and my old sinful nature. Eso lo explica claramente el hebreo, el libro de Hebreos, en los capítulos y versos que hemos leído.
This is explained clearly in the book of Hebrews and the verses that we read. El hombre y la mujer que cree con todo su corazón y con toda su alma, The man and woman that believes with all their heart and soul, eso es precisamente lo que significa la verdadera manera de creer y tener fe en Cristo. that's what it means, the true way of believing and having faith in Christ. Que Cristo murió por los pecados. That Christ died for the sins. Tenemos que tener una firme y sólida convicción en nuestro ser interior. We need to have a firm and solid conviction in our inside Que Cristo murió por nuestros pecados. that Christ died for our sins. Tenemos que decirlo y creerlo no por palabra, no por teoría, sino por convicción profunda. We need to say it and believe it, not by word or theory, but by deep conviction. Convicción Conviction de lo terrible que significa el pecado of what it means, the terrible things that it means to sin y el or hecho que sin. lleguemos un momento que nosotros lo podamos repudiar por completo. And the fact that there has to come a time that we need to despise it, hate it completely. Quiero decirles en esta mañana, iglesia, I want to tell you this morning, church, la cruz significa la muerte o la ruina del pecado en tu vida y en mi vida para siempre. the cross means the death of sin in your life and in my life forever. Yo quiero decirlo en esta mañana y repetirlo. La cruz significa la muerte y la ruina del pecado para siempre en tu vida y en mi vida. I want to repeat it. The cross means the death and the ruin of sin in your life and my life forever. Pero el tentador Satanás, padre de mentira y Dios de este siglo, But the tempter, Satan, father of lies and the God of this age, acosa continuamente al hombre, a la mujer, harasses men and women continuously y ataca la naturaleza humana que es frágil y es débil. and attacks the human nature that is fragile and weak. De ahí que sea necesaria una continua vigilancia de nuestra vida espiritual. From there it comes that you need to be continuously watching in your spiritual life, Una vigilancia constante to be a continuous alert, y entender lo que significó la crucifixión para entender cómo podemos ser vencedores diariamente. and understand the crucifixion, what it meant and how to overcome daily. Hay un texto clave de Romanos capítulo 11, verso 11 que lee de la siguiente manera, There is a key scripture in Romans 11:11 that says the following way, donde nos asegura victoria segura para vencer la hostilidad del pecado. where victory is secured, is certain. Y ese texto dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, And it says, because sin will have no lordship on us. pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. For you are not under the law, but under grace. ¿Sabe lo que significa no se enseñoreará? Do you know what it means that it will have no power, no authority over Esto tiene us? que ver con algo que no te puede dominar, This has to do with something that cannot have dominion over you. no te puede controlar, It cannot have any control over you. no puede ser Señor y puede controlar tu vida para hacer lo que Él quiera, It cannot be your Lord or have control over your life to do whatever He wants. porque tú no estás bajo ley, sino bajo gracia. Because you're not under the law, but under the grace. Tú no obedeces a Dios porque Dios te va a matar en el momento que no lo hagas, sino porque la gracia que te amó y te sigue amando a través de su sacrificio. You don't obey God because He's going to kill you the moment that you don't do it, but because of the grace that He loved you in the time of His sacrifice and still loves you. Quiero explicar esto para que usted entienda de una forma más amplia y más conocedora del principio bíblico y revelador. I want you to I want to explain it to so that you can better understand the principle that is revealed. La ley significa que el pecador debe de hacer algo. The law means that the sinner must do something. La ley determina que el pecador debe hacer algo. The law determines that the sinner must do Y something. por más que el pecador haga, sería incapaz de cancelar la deuda o realizar lo que requiere la ley. And regardless how much the sinner does, he would not be able to cancel the debt or fulfill what the law is asking. Entonces, por cuanto no se puede cancelar la deuda ni se puede realmente alcanzar los requisitos de la ley, So because the law, the debt cannot be canceled and the requirements of the law cannot be reached, el ser humano permanecería para siempre en las garras del dominio del pecado. the human being would remain forever under the dominion of sin. Pero sin embargo, por otra parte, la gracia revelada a través de Jesús Yet on the other side, the grace revealed through Jesus se ha revelado y nos dice que algo se ha hecho por el pecador. has been
been revealed, and it says that something has been done for the sinner. Algo Dios ha hecho por ti, algo Dios ha hecho por mí. God has done something for you, and He has done something for me. Algo ha hecho Dios en una forma milagrosa y poderosa. God has done something miraculous and powerful. Un hecho para satisfacer la justicia de Dios y la demanda de Dios. Something to satisfy the righteousness of God and the demand of God. Y a eso se le llama la obra terminada del Calvario, la obra terminada de la cruz, la perfecta manera de morir el Hijo de Dios. And this is called the perfect way of the Son of God dying. This is called the perfect way of the cross. Yo creo que esto es muy importante que lo podamos discernir y entender en esta mañana. I believe that this is very important to understand and discern this morning. En circunstancias In circumstances que cree lo que se ha hecho por él, that the person believes what has been done for him, entonces recibimos lo que se ha hecho a favor de nosotros. then when we believe it, we receive what has been done in our favor. Y yo alabo y glorifico a Dios en esta mañana, And I praise and glorify God this morning, porque en ese asunto de la fe viva because in this matter of the living y faith en ese asunto de la fe poderosa, and of the powerful faith, tenemos un poderoso aliado que se llama el Paracleto Divino, we have a powerful ally that is the divine helper, que es la persona del Espíritu Santo, that it is the person of the Holy Spirit que vive y reveló la persona de Jesús en nuestra vida. that lives and revealed the person of Jesus Christ in our lives. Nadie podrá entender el misterio de la cruz, el misterio de la expiación y el misterio de la redención a menos que lo revele el Espíritu Santo en nuestra vida. No one can understand the mystery of the cross, of the sacrifice, of the redemption, unless it's the Holy Spirit in our lives. Yo doy gracias al Señor porque el Espíritu Santo puede revelar a muchos de ustedes, o quisiera que a todos los que están aquí en esta mañana se les revelara. I give thanks because the Holy Spirit can reveal to many of you, but I would want the Holy Spirit to reveal it to everyone. Sin el Espíritu Santo es difícil entender el amor del Padre. Without the Holy Spirit, it's difficult to understand the love of the Father. Sin el Espíritu Santo es difícil entender la obra perfecta de la cruz. Without the Holy Spirit, it's difficult to understand the perfect work of the cross. Sin el Espíritu Santo es imposible entender el poder eficaz de la sangre derramada. Without the Holy Spirit, it's difficult to understand the power of the blood that was shed. Pero cuando viene el Espíritu Santo y hace sombra y habita en nosotros, But when the Holy Spirit comes upon us and He dwells in us, lo que no era entendible ahora es entendible. that which was not understood is now understood. Que era incapaz de entender y discernir, ahora lo entendemos y lo discernimos no por revelación humana, sino por el Espíritu Santo. What we were not able to understand, now we understand it not through human revelation, but through divine revelation of the Holy Spirit. Él te ayuda y Él me ayuda He helps you and He helps me a entender que Jesús pagó el precio en la cruz to understand that Jesus paid the price in the cross. y que si tenemos una fe viva podemos aplastar los impulsos pecaminosos cada vez que vienen a nuestra vida. And if we have a faith that is alive, then we can counterattack the impulses of sin that come to our lives. El Espíritu Santo dice, puedes hacerlo. The Holy Spirit says you can do it. Por eso Jesús murió por ti. Jesus died for you so that you can do it. Puedes hacerlo. You are able to do Por it. eso Jesús resucitó para que tú no tengas muerte. That's why Jesus resurrected so that you do not have death. Puedes hacerlo. You are able to do it. You can do it. Puedes vencer. You can overcome. Porque Él venció por ti y fue tu sustituto para que tú seas hombre y mujer de vencedora. Because He overcame for you so that you can be a man or woman that is an overcomer. ¿Qué es una fe viva? What is a faith that is Es el Espíritu alive? Santo que da estos misterios revelados y nos coloca en nuestro ser. It is the Holy Spirit that reveals the mysteries and places them inside of us. También nos ayuda a orar He also helps us to y pray. nos da la seguridad de la libertad que tenemos ahora en Jesús. And He gives us the certainty of the freedom that we have now in Jesus. Victoria como hijos o hijas de Dios. Victory as sons and daughters of God. Verdaderamente Cristo murió para remover el obstáculo llamado pecado.
Truly, Christ died to remove the obstacle that was called sin, a fin de que el Espíritu de Dios so that the Spirit of God viniera a morar en la vida de los hombres y viniera a morar en la vida de las mujeres. would come to dwell in the life of men and women. Solo factor tiempo, yo no puedo leerlo, pero usted solamente lea en su casa Gálatas capítulo 3, el verso 13 al 14, y se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo en esta mañana. Because of time, I will not read it now, but read at home Galatians 3:13 to 14, and you will understand what I'm saying this morning. Salvado por la misericordia, Saved by the mercy, salvado por la misericordia de Dios, saved by the mercy of God, apelando siempre a la cruz. appealing always to the El cross. creyente diariamente va a recibir una experiencia, número uno, de limpieza. The believer will always receive an experience, number one, of cleansiness. Número dos, una experiencia de avivamiento espiritual. Number two, an experience of a spiritual revival. Si yo entiendo lo que Jesús hizo por mí en la cruz, If I understand what Jesus did for me in the cross, yo entiendo que soy salvo por la pura gracia y la pura misericordia del Padre eterno. I understand that I am saved by the pure grace and mercy of the eternal En mí se va Father. a producir en una forma continua y constante una limpieza espiritual. In me, it will produce a continuous and constant spiritual cleanliness. Y esa limpieza espiritual me va a hacer a mí ser activo en una dimensión de avivamiento espiritual. And that spiritual cleansing will activate me in a dimension of a spiritual revival. No podemos desear avivamiento mientras tengamos la dosis del pecado consumiéndonos interiormente. We cannot desire revival while we still have the dosage of sin inside of us. El avivamiento viene como resultado de una experiencia espiritual de limpieza. The revival comes as a result of an experience of A cleansiness. tal grado y punto que luego el Señor viene y comienza a avivar nuestra vida y a darnos vida más que abundante, sobreabundante. To the level that the Lord then comes to revive our lives and give us life that is abundant and more than abundant. Eso es justamente lo que dice Tito, el capítulo 3, versos 5 al 7. That's what the book of Titus 3, 5 and 7 says. Dice que después de haber muerto para la vieja vida del pecado, It says that right after having died to the old life of sin, naces de nuevo a una nueva vida. then you're born again to a new life. Y dice, nacida del agua. And it says born out of water. ¿Para qué sirve el agua? Aparte de beberla, aparte de refrescarte, aparte de saciar tu sed. ¿Para qué sirve el agua? What is water good for aside from drinking it, aside from satisfying your thirst? ¿Para qué sirve el agua? Aparte de beberla, tomarla y consumirla. ¿Para qué sirve el agua? Aside from drinking it and consuming it, what else? El agua sirve para limpieza. The water is good to clean Y us. dice todo aquel que es nacido de nuevo. And it says everyone that is born again. Y el Señor dijo, ¿cómo voy a nacer? Dijo Nicodemo de nuevo. And Nicodemus said, how will I be born again? Y Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede entrar un viejo otra vez en el vientre de su madre? And Jesus said, it's necessary that you are born again. And he asked, how can an old man enter again into the womb of his mother? Y Jesús le dijo, te es necesario nacer del agua y del espíritu. And Jesus said, you must be born of the water and the spirit. O sea, necesitas ser limpiado y necesitas ser avivado para entender esto. Which means you need to be clean and revived to understand this. La limpieza, iglesia, produce avivamiento. The cleaning church produces revival. Sí, entiéndalo bien, la limpieza produce avivamiento. Understand, to be clean produces revival. Cuando yo permito al Espíritu Santo que trabaje en mí y me haga correctamente obediente a Dios, When I allow the Holy Spirit to work in me and make me correctly obedient to y God, me vaya adaptando a la nueva vida que ahora tengo en Cristo, el Espíritu Santo va a avivar mi vida espiritualmente. and that I adapt to the new life that I have now in Christ, the Holy Spirit will revive my life spiritually. Necesitamos entender que el agua produce limpieza We need to understand that the water produces cleansiness. y a la vez el Espíritu produce vida divina, vida eterna, vida abundante. And the Spirit produces divine life, eternal life, abundant life. Solamente he hablado de dos cosas, libre de qué, de la transgresión, I only spoke of two things, free of what? Transgressions. libre del pecado.
free from sin. Pero también la expiación que pagó el precio nos libró de la muerte. But also the sacrifice for which the price was paid delivered us from death. Usted sabe que la muerte tiene un significado físico y un significado espiritual. You know that death has a physical and spiritual meaning. Un significado físico y otro significado espiritual. A meaning that is physical and a meaning that is spiritual. O sea, en virtud del significado físico que representa la muerte, Which means in virtue of the physical meaning that death represents. evidentemente que nadie necesitamos una mayor interpretación, pero sabemos que eso denota el cese de la vida física. We know that we don't need a greater interpretation, but we know that it means that dying of physical in your physical life Como consecuencia de diferentes situaciones. as a consequence of different situations. Pero, sin embargo, cuando hablamos de la vida espiritual, Yet when we speak about the spiritual life, es como decir la pena asignada por Dios it is like saying that is what it was assigned by God al pecado humano. to human sin, O sea, the penalty. cuando la Biblia te habla de muerte espiritual, So when the Bible speaks about spiritual death, es diferente a lo que es muerte física. it's different to physical death. Porque tú puedes morir en Cristo Because you can die in Christ, y hay esperanza de resucitar con Cristo. and there is a hope to resurrect with Christ. Eso no es problema. That is not a problem. El problema es que te mueras, The problem is when you die, pero te mueras fuera de Cristo, but you die outside of sin Christ, haberlo conocido jamás a Él, without ever knowing sin Him, haberlo recibido jamás a Él, without ever receiving sin Him, haberlo servido y conocido íntimamente a Él. without ever serving or knowing intimately. Entonces sobre ese individuo, hombre o mujer, pesa una sentencia. So over that man or woman there is a sentence. Es sentencia de muerte física, It is a sentence of physical death, sin esperanza de resurrección a una vida nueva, without the hope of a new life, y es también una sentencia espiritual, and it is also a spiritual sentence, donde estará separada para siempre o separado para siempre de la presencia de Dios. where the person will be separated forever from the presence of God. Entonces lo que asigna esa sentencia espiritual So then what assigns this spiritual sentence es justamente el pecado humano. is the human sin. O sea, la palabra de Dios expresa la condición espiritual So the word of God expresses the spiritual condition de la separación de Dios of the separation of God y de la desaprobación de Dios debido a una situación, pecado. and of God's disapproval because of one situation, sin. Al haberse muerto ese hombre o esa mujer sin haberse jamás reconciliado con Dios, As that man or woman died without ever reconciling with God, el que muere en esa condición permanece separado del Señor en el otro mundo para siempre. he who dies in that condition remains separated from God in the other world forever. Está llamado a experimentar la eterna separación que sigue y que es conocida como la segunda muerte. That person is called to experience the eternal separation that is known as the second death. Eso es lo que el Padre Dios habló a Adán en el huerto del Edén. That's what Father God explained to Adam. He said to Adam in the Garden of Eden, El día de que él comieres, the day that you eat, morirás. you will die. No se hubiera cumplido si la muerte hubiera significado simplemente el hecho de la muerte física en ese instante. It would not have been fulfilled if death would have simply meant at that moment physical death. Puesto que Adán y Eva, una vez que comieron y desobedecieron, físicamente siguieron vivos. Because Adam and Eve, once that they disobeyed and ate, they remain alive. Continuaron viviendo después de esos días. They continued living after that. Es más, Adán vivió a más de 900 años. In fact, Adam lived more than 900 years. Pero la proclama que Dios el Padre estableció en el Edén fue esta. But the proclaim that God the Father established in the Garden of Eden was this: Es morirás. you will die. Y esto encierra todas las consecuencias penales que origina el pecado en el ser humano. And this encloses all the consequences that are originated by sin in the human being, Tales como separación de Dios, such as separation from God, inquietud y desasosiego, to be away from, to be uneased, deseo al mal, desire for evil things, debilidad física,
weakness, physical alcance weakness, de la muerte física reaching physical death, y las consecuencias más allá después de la muerte física. and consequences beyond physical death. Pero esta es la noticia en esta mañana. But this is the news this morning. Cuando las escrituras dicen que Cristo murió por nuestros pecados, When the scriptures say that Christ died for our sins, aleluya, cuando Cristo dice que murió por nuestros pecados, hallelujah, when Christ said that he died for our sins, significa que Cristo se sometió no meramente a la muerte física, it means that Christ submitted not simply to physical death, sino que lo que más le pesaba como una copa agonizante era la consecuencia de la muerte por el castigo del pecado. but what was most agonizing was the death because of sin. Jesús fue el único capaz de humillarse a los sufrimientos de la muerte. Jesus was the only one able to humble himself, to humiliate himself upon the sufferings of death, Para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. so that by grace of God he would experience death for all of Y en us. virtud a su naturaleza divina, And in virtue to his divine nature, el acuerdo a la preparación divina, according to the divine preparation, pudo realizar esta encomienda de parte del Padre. he was able to fulfill this which was asked by the Father. Quizás no entiendas cómo eso sucedió. Perhaps you don't understand how this happened. No entiendas cómo eso se realizó. Perhaps you don't understand how this came forth. Pues es evidente que te confrontas al misterio más profundo de la divinidad de Dios. Hablar acerca del misterio de la cruz. It is evident that you're seeing the deepest mystery and the mystery of the cross. Te confrontas al ministerio de más profundidad y al ministerio de más amor que el Padre pudo expresar a favor del ser humano. You confront the mystery that is the deepest, but also the mystery of the greatest love that the Father could manifest for human beings. Muchos están matando vidas por establecer un sistema religioso. Many are killing lives to establish a religious system. Pero Dios el Padre, que se reveló del cielo a través de la persona de Jesús, But God the Father that revealed himself from heaven through the person of Jesus, no fue un Dios de muerte, he was not a God of death. no fue un Dios de criminalidad y de asesinatos. He was not a God of crime or murder. El Dios que se revela en la cruz por medio de Jesús fue el dador de la vida. The God that revealed himself through Jesus in the cross was the giver of life. Mientras muchas religiones propensan decir matamos para que puedan aceptar nuestra religión, And while many religions they say we kill so that you can accept our religion, Jesús simplemente dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar, porque el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Jesus simply says, come to me all those that are weary and burdened, and I will give you rest, because whoever comes to me, even though they are dead, they will live. Yo declaro que el Espíritu Santo de Dios te revela este misterio divino, I declare that the Holy Spirit of God reveals to you this divine mystery, que puedas aceptar el misterio del amor y de la compasión. that you can accept the mystery of love and compassion. O sea, yo quiero ponerte un ejemplo muy práctico de la vida normal. I want to give you a very practical example of daily Ninguna life. persona sensata, ninguna persona que tiene sus 5 sentidos trabajando correctamente, No one that is wise, that has their 5 senses working, se va a privar de los beneficios que tiene la electricidad, is going to deprive himself of the benefits of electricity. simplemente porque no entienda cómo trabaja la electricidad, Simply because they don't understand how electricity works. o simplemente porque no entiende lo que es la electricidad. Or simply because the person does not understand what electricity is. ¿Y por qué actúa y por qué hace y por qué usted tiene luz, por qué tiene aire acondicionado y por qué todo trabaja en forma eléctrica? And how is it that you have light, air condition, and why everything works through electricity? Cuando usted va a prender una lámpara o una luz en su habitación, usted no está media hora tratando de entender cómo va a producirse la luz. When you're going to turn on a light in your room, you don't sit there for half an hour trying to figure out how the light is going to be produced. Simplemente usted acciona el interruptor porque sabe que hay electricidad. You simply click on the switch because you know that there is electricity. Pero sin embargo, repito, usted no es un perito en cuanto a entender lo que es electricidad. Yet I explained that you're not an expert in understanding what electricity is. Rafael nos puede explicar lo que es electricidad porque él estudió y es técnico electricista.
Rafael can explain to us electricity because he's an electrician. Es lo mismo que Jorge, que trabaja en aire acondicionado. Él puede explicarnos cómo trabaja el aire acondicionado. The same as Jorge that works with ACs, he can tell us how they work. Pero yo seguro que cuando algunos necesitan, ya sea la ayuda técnica de Jorge o de Rafael, no le pregunta, hermano Jorge, explíqueme cómo trabaja el aire acondicionado. But I know that when somebody needs help from Jorge or Rafael, they don't say, Brother Jorge, can you explain to me how the AC works? Porque la única manera de usted hacerme este trabajo es que usted me dé una cátedra del aire acondicionado. Si no, no puede hacer el trabajo. Because the only way that you can do this work for me is if you give me a study, if you explain to me how it works. Pregunto, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? Ninguno. I ask, how many of us do this? None Porque of ya us. creemos en la experiencia de una persona que ha tenido la capacidad de poder elaborar y el conocer cómo trabaja y cómo arreglarlo. Because we believe in the experience of a person that knows how to fix it. ¿Usted cree que Dios no puede hacer un milagro en su vida o puede hacer una obra extraordinaria en su vida? Don't you believe that God can do an extraordinary work in your life, a miracle in your life? No le voy a preguntar, Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Yo solamente creo que Él lo va a hacer. I'm not going to ask God, how are you going to do it? I simply believe that He's going to do Tu it. vida y mi vida está completamente hecha polvo, desarreglada, contaminada, hecha harapos. Pero viene, aleluya, el diseñador divino y lo pone en orden, lo arregla, lo coloca todo en su lugar. Your life and my life is completely destroyed, but the divine designer comes and places it and puts it into place. O sea, nadie necesita, iglesia, privarse de los beneficios de la expiación de la cruz. So no one needs to not take advantage of the benefits of the cross, Simplemente porque no pueda razonar con respecto a ella. because they cannot reason in respect to it. Lo mismo que lo haría con un problema matemático. The same that you would do with a problem in mathematics. Y voy terminando diciendo entonces, la muerte es la pena del pecado, Then I conclude saying that death is the penalty of pero sin. Cristo vino para darse a sí mismo por nuestros pecados. But Christ came to give himself for our sins. ¿Qué hizo? What did he do? Muriendo, He dying. muriendo. Dying. Diga que está a su lado, muriendo Tell the person next to you, dying por nuestros pecados. for our sins. Concentrado en ese mismo instante, en ese mismo momento, Focused in that moment, in that instance, en la muerte de la cruz. in the death of the cross. Todo eso era terrible. All this was terrible. Significado de la muerte, The meaning of death, de la oscuridad, of darkness, de la pena. of the penalty. Y esto explica el grito desesperado de Jesús. And this is explained by the desperate shout of Jesus. Elí, Elí, lama sabachthani. Eli, Eli, alab sabatani. Y dicen algunos que lo escucharon, mira, a Elías está llamando. And it says that some that heard him said, he is calling Elijah. Pero él habló en la lengua. But he spoke. Dios mío, Dios mío. But he said, God, my God, my Elí, God. Elí, lama sabachthani. Eli, Eli, alab Dios sabatani. mío, ¿por qué me has desamparado? My God, why have you forsaken me? ¿No son acaso estas palabras las palabras de un mártir muriendo en la cruz? Aren't these the words of a martyr dying on the cross? ¿No es acaso la compasión más grande del Padre a favor de la humanidad? Isn't this the greatest compassion of the Father in favor of humanity? Son las palabras de uno que está tomando tu lugar y mi lugar. Are the words of one that is taking your place and my place? Aleluya, que siente por un momento la separación divina del Padre. Hallelujah, that for a moment feels the separation from the Father. Ese hecho era solamente This was only done. el hecho de cargar el pecado. This was the fact, the doing of carrying the sin. En otras palabras, quiero que entienda. In other words, I want you to understand. ¿Cómo se sentiría Jesús en la cruz? How did Jesus feel on the cross? Cuando siente la sombra más profunda de la muerte, When he feels the darkest shadow of death, acabando con su vida, destroying his life. siendo Él el dador de la vida. Him being the giver of life. ¿Cómo se sentía Jesús How did Jesus feel? experimentando la muerte tuya y la muerte mía? Experiencing your death and my death. ¿Cómo se sentía? How did he feel? Las religiones no tienen un Dios de amor, Religion does not have a God of love, de misericordia y de compasión. of mercy or compassion. Hay algunos que hablan
están y aman profundamente la muerte, There are some that speak about it and love deeply death. pero hay otros que aman profundamente la vida. But there are others that love deeply life. That deeply love life. De repente All of a sudden, Jesús sentir en todo su ser Jesus felt it in all his being que la muerte estaba acabando con él. that death was destroying him. Cuando era When he el dador was, de la vida. when he was the giver of life. Felipe Philip le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. said to Jesus, show us the Father and that's enough for us. Jesús dijo, tanto tiempo estuve con vosotros y no me has conocido, Felipe. Jesus said, I have been with you for such a long time and you have El not que me ha yet known visto me, a Philip. mí, He el who que me saw ha me, visto a mí, he vio who al saw que me ha me. enviado. saw he who sent Y me. le dijo, yo soy el camino, And he said, I am the way, yo soy la verdad I am the truth, y yo soy la vida. and I am the life. Cuando se le presenta a Juan, When he presents himself to John, en ese mismo escritor del Evangelio de Juan, the writer of the Gospel of se le John, presenta a Juan he presents himself to John, y le dice a Juan, and he says to John, el que estuve muerto, the one that I who was dead, pero he aquí que vivo para siempre. but now I live forever. ¿Por qué la gente cristiana, los nacidos de nuevo, Why do Christians, those that are born again, están firme creyendo en el autor y consumador de la vida? are firmly believing in the author and finisher of life? Y aunque si bien es cierto, iglesia, escuche bien lo que digo, And if it is certain, church, listen to what I'm saying. aunque si bien es cierto que aquellos que creen en él quizás tengan que sufrir, Even if it's certain that those that believe in him will have to como suffer, están sufriendo nuestros hermanos en Medio Oriente, la muerte física, as our brothers are suffering the physical death, sin embargo para ellos yet for them, la penalidad, the penalty, la marca, the mark, el estigma the stigma es quitado de la muerte. is removed from Y death. ella se convierte a la puerta de una vida eterna, And death becomes the door to an eternal life. una vida más amplia. A life that is wider, that is En ese better. sentido In that sense, se confirma lo que Jesús dijo. is confirmed what Jesus said. Y todo aquel que cree en mí, And everyone who believes in me, y todo aquel que vive, and everyone that lives, y todo aquel que cree y vive, and everyone that believes and y lives cree en mí, and believes in me, no morirá will not die eternamente. eternally. Ponte de pie, Stand on your feet. ponte de pie. Yo voy a seguir hablando de esto porque recién he tocado una pequeña introducción de la expiación. I will continue talking about this because I just simply gave a Yo small quiero que inclines tu introduction. rostro. I want you to bow your head Quiero que te pongas de pie donde quiera que estás. and stand on your feet wherever you are. Vamos a ir terminando en esta mañana. We're concluding this morning, Pero quiero en esta mañana hacer una oración. Y quiero invitar, si tú estás escuchando esta palabra y este mensaje, but I want to pray a prayer this morning, and I want to invite you, if you're listening to this word and message, y jamás has confesado a Jesús como tu Salvador personal, and you never confess Jesus as your personal Savior, puede ser que también le hayas conocido hace un tiempo atrás, it could be that you knew Him some time ago, pero todavía no te has reconciliado con Él. but you have not yet reconciled with Has Him. vivido, te has alejado de Él. You have gone away from Him, El Señor te dice, ven a and the mí Lord tells you, come to me y dame tu corazón. and give me your heart. Él no te va a recriminar, He's not going to no reproach te va a you. sacar nada He's not going to para avergonzarte. He's not going to shame you. Él te va a perdonar por completo. He's going to forgive you completely. Él te hará recordar He's going to remind you que ya pagó el precio por ti en la cruz. that He already paid the price for you in the Solamente cross. Only, atreve a mirarle a Él, simply no una religión, there to believe sino Him, not a aquel que religion, dijo claramente, el que cree en mí,
But he who said clearly, he who believes aunque in esté me, muerto vivirá. even though is dead, will live. Amigo, amiga, Friend, hermano, hermana, que quizás te has alejado del Señor brother or sister, that perhaps you're away from the y Lord, hoy estás escuchando esta palabra y este mensaje and today you're listening to this word or message, y deseas venir a la presencia del Señor. and you desire to come to the Yo presence te of the animo que Lord. donde quiera que te encuentres, I encourage you that wherever you are, no tengas temor. do not be afraid. Levanta tu mano. Lift up your hand. Yo quiero orar por ti. I want to pray for you. Hombre, Men, mujer, a man, joven. woman, youth. no importa la edad que tengas. It doesn't matter how old you Si are. todavía nunca has reconocido a Jesús y deseas hacerlo, levanta tu mano. If you have never recognized Jesus and Allí you donde desire estás, to do it today, lift up ven your a hand. Jésus. No tengas temor. Toda not la be iglesia afraid. orando. Ya vamos a terminar. Toda la iglesia orando. The entire church praying. El altar está abierto. The altar is open. El segundo llamado que estoy haciendo. The second calling that I'm doing. Toda persona que siente carga, dolor, aflicción, Everyone that feels a burden, pain, affliction, enfermedad, dolor, infirmity, pain, que se siente oprimida, se siente cautivo, cautiva, enfermo, enferma. that feels oppressed, captive, ill, Él pagó el precio He paid the price para hacerte libre to set you y free para hacerte sano a ti también. and to also heal you. Todo el que necesita el toque del Señor en este instante, Everyone that needs the touch of the Lord in this instance, todo el que necesita un milagro del Señor, una sanidad en su cuerpo o una liberación dentro de su alma y de su espíritu, everyone that needs a miracle, a healing, a deliverance, no tenga temor. do not be afraid. Levante su mano. Lift up your Si hands. estás escuchando y estás creyendo esta palabra, levanta tu mano donde estás. If you're listening and believing this word, lift up your hand wherever you Y are. el Señor te va a ministrar y te va a tocar allí donde estás. And the Lord is going to minister and touch you wherever you Enfermedad se are. va a ir, el dolor se va. The infirmity, the pain is going to leave. Todo espíritu de enfermedad se va. Every spirit of infirmity leaves. Oramos en este momento aún por la gente que está en diferentes lugares y en diferentes territorios. We even pray for people that are at different places or territories. Personas que están enfermas allá en las casas, personas que están enfermas en los hospitales, en los sanatorios. People that are sick in their homes, in the hospitals. Oramos también por Aurora, We also pray for Aurora que está enferma, that is sick. y vamos a orar por ella para que el Señor la toque allá en Panamá. And we're going to pray for her so that the Lord touches her in Donde Panama. quiera haya una necesidad, reciba el toque del Señor. Wherever there is a need, receive the touch of the Si usted está Lord. enfermo o enferma, venga aquí adelante, no tenga temor, no tenga temor. If you're sick, come to the front. Do not be Si afraid. siente opresión, carga, dolor, desesperación, no tenga temor de acercarse adelante. Oramos para que el Señor opere un milagro de fe. If you feel a burden, if you feel distress, come to the front so we can pray for Tú a le puedes dar miracle. gracias al Señor en esta mañana. You can give thanks to the Lord this morning. Dile gracias, Señor, Say thank you, Lord, porque tú pudiste pagar el precio que yo tenía que haber pagado. because you paid the price that I was supposed to Dale pay. gracias por la expiación de la cruz. Give him thanks for the sacrifice of the cross. Vamos, iglesia, levanta tus manos y dale gracias por la expiación de la cruz. Come on, church, lift up your hands and give him thanks. Porque solo Él pudo expiar, Él pudo correr, Él pudo quitar el pecado. Because only he could remove the sin. Porque solo Él pudo cancelar tal precio elevado en la cruz del Calvario. Because only he could cancel such a high price in the Para cross. que tú seas libre por completo en esta mañana. So that you are completely free this morning. Y para que la gracia del Dios Todopoderoso pueda irradiar en tu vida, en tu ser por completo. And so that the grace of the God Almighty can radiate in your Yo quiero que levanten life. sus manos por un momento. I want you to lift up your hands for a moment. Aleluya, Padre, te doy gracias. Father, I give you thanks. Gracias por los que están aquí entre tu altar, que han pasado. Thank you for those that are here in Gracias your por el resto altar. de la iglesia que está en donde quiera, Señor, adorando y glorificando tu nombre. Thank you for the rest of the church that is Te pido, glorifying. Señor, que en este momento tu mano sea extendida. I ask you that you extend your hand. Gracias por morir en la cruz para darnos vida. Thank you for dying in the cross to give us life. Gracias por habernos dado vida a través de tu resurrección. Thank you for giving us life through your resurrection. Gracias por habernos libertado de la transgresión, Thank you for delivering us from transgression. habernos libertado del pecado Delivering us from sin. y habernos liberado de la muerte eterna y espiritual también. And delivering us from eternal and spiritual death. Señor, ahora declaramos que la unción de tu gracia sea derramada sobre tus hijos. Lord, we declare that the anointing of your grace
places, outpour Señor, over your oro por children. cada una de las personas que están en el altar. Lord, I pray for each one of the people that are in the altar. Oro por la gente que nos está escuchando en diferentes lugares alrededor del mundo. I pray for the people that are listening in different places around the Aún world. oro por un milagro poderoso en la vida de Aurora en este momento allá en Panamá. I even pray for a powerful miracle in the life of Aurora in Panama. Toda enfermedad se desraigue, toda enfermedad sea quitada y secada en el nombre de Jesús de Nazaret. Every infirmity is rooted out, removed, and dried in the name of Jesus of Nazareth. Señor, comienza sanando a la gente que está aquí enfrente del altar en este lugar. Lord, start by healing the people that are here in the altar. Y continúa sanando a la gente en diferentes lugares donde quiera que se encuentren. And continue healing the people in the different places wherever they are. Sana a la gente que está en sus casas, Señor. Ahora mismo tócalos. Heal the people that are in their homes right now. Touch Sana them. toda enfermedad y arranca todo dolor de cualquier cuerpo en el nombre de Heal every infirmity and root out every pain from Los que están anybody. aquí, Señor amado, sean ministrados ahora mismo también y sanos en virtud del nombre de Jesús. Those that are here, that they also ministered and they are healed and by virtue of the name of Jesus. Ellos sean tocados y sanados en el nombre de Jesús en esta hora. That they are touched and healed in the name of